Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Arque, estudiante del Instituto Certus. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña entrevista sobre violencia familiar. ¿De qué entiendes por violencia familiar? Ya, yo entiendo por violencia familiar al maltrato, ¿no? A la agresión entre personas, ¿no? De una familia, ¿no? Puede ser entre papá, mamá, ¿no? Mamá, hijos, ¿no? ¿No? Entre las personas que viven en un hogar. Ya. ¿Cuál crees que son las causas de la violencia familiar? Las causas de la violencia familiar pueden ser muchas, ¿no? A veces hay problemas por tema de dinero, no concuerdan con algunas cosas, eh, padres que no trabajan, puede ser también por tema de alcoholismo, drogas, ¿no? Por Mm, tema también que no tenía buena educación. O sea, puede variar, puede ser muchos temas. claro. ¿Y cómo crees que afecta la violencia familiar a la salud mental y emocional de las personas involucradas? O ya, eh, la violencia afecta más a los niños, ¿no? Los hace que crezcan con, con temor, ¿no? También pueden crecer con violentos, ¿no? Y cuando sean más adultos, eh, también hagan violencia familiar en sus hogares, ¿no? En salud mental, a las personas también yo creo que los vuelve ansiosas, nerviosas, ¿no? Tienen trastornos, los afecta, ¿no? A los adultos y también a los niños, pero más a los niños, claro. Mm, sí. A raíz de la pandemia, ¿usted cree que ha disminuido o incrementado el porcentaje de violencia en la familia? ¿Y por qué? Yo creo que ha aumentado. ¿Y por qué, no? Porque muchas personas en el hogar, mayormente los padres o no, o las mamás, se dedicaban a trabajar y muy pocas veces paraban con sus hijos, ¿no? O el papá salía a trabajar y la mamá se quedaba en casa, pero con el tema de la pandemia todo el tiempo han estado trabajando en casa o no han trabajado y se han quedado en el hogar y han visto que cómo es la vida en el hogar diferente, se han estresado, la gente aún no perdió su trabajo, estando en casa, ¿no? Contra la misma familia sin hacer nada, ha comenzado problemas, ¿no? Discusiones. Yo creo que se ha afectado bastante la pandemia. Sí. ¿Cuáles son los signos o indicadores más comunes de una persona que está experimentando violencia familiar? O los signos. Uno de los signos puede ser mm, personas de repente con golpes, ¿no? En niños, bajas notas. En adultos, depresión, ¿no? Descuido de su estado físico, descuido ¿no? Ya de lo que una persona antes sea arreglada, desarreglada, se descuida, ¿no? Después también puede ser gente que toma mucho, ¿no? Alcoholismo, Mm, drogas. Puede ser uno de los signos. ya. ¿Qué recursos o apoyos crees que falta para las personas que son víctimas de violencia familiar en nuestra comunidad? O en nuestra comunidad yo creo que falta más apoyo de los municipios, ¿no? Como una organización debe tener, ¿no? Un espacio, ¿no? Psicólogos, ¿no? Psicólogos, por parte del Estado, de repente, ¿no? Psicólogos, más ayuda, ¿no? Casa de la Juventud, ¿no? Casa de la Mujer, ¿no? Son entidades que pueden ayudar, ¿no? O que puede hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento también mediante los colegios de los niños, porque al final los niños saben, ¿no? Los niños hablan. Debería haber, todos los colegios deben tener psicólogos, ¿no? No solo debería haber psicólogos por colegios particulares, sino estatales, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que la falta de conciencia pública sobre la violencia familiar contribuye al problema? ¿Cómo? Como falta de ¿Cómo crees que la falta de conciencia pública sobre la violencia familiar contribuye al problema? la falta de conciencia o a ver.
sobre como que la falta de conciencia, ¿no? Mm, sobre las personas, ¿no? De alrededor creo que nos rodean, deberían de ser un poquito más empáticas con las demás personas, ¿no? Hay gente que sufre problemas o familiares que saben y deben de, como terceras personas, tratar de ayudar, ¿no? O de repente denunciar también, ¿no? Cuando saben que hay mucha gente que sufre mucho abuso, mucho golpe y al final termina asesinando a sus propias parejas. Entonces hay mucha gente que sabe de ese tema y no toma cartas sobre el asunto. De repente puede hacer una denuncia, algo para que esa persona reciba ayuda o dándole un consejo. ¿No? Hay que, o investigar, hay que tratar de ayudar siempre al próximo. Claro. ¿Puede compartir alguna experiencia o ejemplo de cómo la violencia familiar ha afectado a alguien que conozcas? Eh, no tengo así en sí alguien, ¿no? Pero por todo lo que uno ve por noticias, por todo, por gente que mata y se suicida, ¿no? Gente que por dinero se pelea, ¿no? Sí he tenido algunos conocimientos, pero mayormente yo creo que en el hogar siempre creo que más se discute por tema de dinero, porque falta algo y siempre quieren algo más o algo para los niños y eso afecta, ¿no? Es lo que puedo Claro. compartir. Mm. ¿Cuál crees que son los mayores obstáculos para que la víctima de violencia familiar busque ayuda? Los mayores obstáculos es el miedo. El La miedo. persona tiene miedo a que no, su pareja le cause daños, miedo a que le pueda quitar sus hijos, ¿no? Mayormente es el miedo, Claro. ¿no? Ya, otro. ¿Qué medidas preventivas o soluciones a largo plazo crees que serían efectivas para abordar la violencia familiar? Preventivas son temas ya, todo viene mediante la educación, yo creo, ¿no? De los padres. Porque desde niños te crían bien, los hijos también igualito van a criar bien a sus hijos. Entonces, siempre hay que, por eso digo, siempre es bueno tener un psicólogo, ¿no? Dándole buen ejemplo. Porque si tú como papá maltratas a tu esposa, tus hijos ven eso como si fuera normal, ¿no? Entonces, preventivo es desde la casa, para que en el colegio también se vea reflejado, ¿no? Siempre corregir, ¿no? No siempre tratar de hacerlo bien, dar los buenos valores. Todo prácticamente son por valores, ¿no? Esa es la única medida preventiva, ¿no? Criar bien en la casa, ¿no? Dar buen ejemplo, buena educación y yo creo que todo va a estar correcto. No, muchas gracias por tus comentarios. Va a estar. Gracias. Gracias.